Calles vacías y poca gente paseando en la primera noche que Canarias vive sin toque de queda desde hace meses. A la espera de que se presente el recurso ante el Supremo, lo que siguen vigentes son otras restricciones como aforos máximos y horario especial de cierre. Eso sigue también para la restauración. Ha habido la gente mucha confusión en ese momento porque nos decían, pero ¿ustedes a qué hora cierran hoy? No, nosotros cerramos a las 11 tenemos que tener el local vacío. Ya tenemos que seguir cumpliendo con las medidas y las restricciones, tanto dentro del local como fuera. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Navarra tampoco ha recibido el respaldo de su Tribunal Superior de Justicia para ese toque de queda y restricciones de movilidad, tal y como había pedido Canarias. El gobierno canario, por su parte, está redactando ese recurso de casación para convencer al Supremo de lo necesario, dice el gobierno, de ese toque de queda y del cierre perimetral también. El presidente de Canarias ha hablado hoy, lo ha hecho en el Parlamento, Isabel, de cómo van a ser para todos los canarios las próximas semanas. Ángel Víctor Torres, de hecho, ha destacado la importancia de que siga vigente la limitación de personas que se pueden reunir. Marta Rodríguez, la medida que considera más importante ahora mismo. Sí, porque gracias a ella el gobierno confía en evitar algo que les preocupa mucho, como son las reuniones multitudinarias. Evitarlas a pesar de que, como hemos visto, ya no haya toque de queda. Torres ha insistido además en que lo que hagan otras comunidades autónomas puede tener su impacto aquí y por eso ha dicho es importante que todas actúen de una forma homogénea. El Tribunal Superior ha dado la razón en dos de ellas y entre ellas la más importante de todas, que es que establezcamos el Gobierno de Canarias, de acuerdo a la situación epidemiológica, el número de personas que se pueden reunir, lo que significa que no puede haber aglomeraciones. Y eso es importantísimo. Salud Pública dice que esa es la mejor de las propuestas. Y el gobierno estatal dice que el estado de alarma no se puede perpetuar. Ese mensaje lo hemos vuelto a escuchar hoy en un Consejo de Ministros que insiste en que hay herramientas para gestionar el día a día sin ese estado de alarma. Las comunidades autónomas tienen a su disposición una amplísima batería de medidas para seguir controlando la pandemia, para adoptar las decisiones que consideren oportuno con el fin de que no se produzcan contagios. 51.000 vacunas llegan hoy a Canarias para poder continuar con la campaña, que ya supera el 12% de la población diana. A este ritmo, en pocas semanas se empezará a vacunar a los que tienen de 50 a 59 años. Ayer moría en las islas el primer menor víctima del COVID. Tenía 6 años y hoy hemos hablado con expertos sobre la vacunación en niños y adolescentes. Los sanitarios insisten en reforzar la precaución. El magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado ha tomado posesión hoy como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y termina así, Óscar Herrera, una renovación que, Óscar, se ha alargado en el tiempo. El presidente saliente, Antonio Doreste, ha estado casi 20 meses en funciones. Toma el relevo el magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado, que ha sido durante 20 años el juez decano en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. En su discurso ha apelado al derecho de todos los canarios a disponer de una administración de justicia eficaz sin importar el municipio de residencia. No podemos resignarnos a que determinados partidos judiciales u órganos acumulen retrasos. No puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda o incluso de tercera. Y un día más seguimos muy pendientes de la desaparición de Ana Olivia y de su padre. Una investigación que continúa bajo secreto de sumario. Tras 2 semanas desde su desaparición, los expertos advierten dar informaciones no contrastadas puede entorpecer la investigación y hacer mucho daño a la familia. Lo que buscan es el bulo, es la falsedad, es el titular que llame la atención y eso hace muchísimo daño. Eso tiene un nombre y es doble victimización. En Fuerteventura, Sanidad realiza un cribado masivo entre los 88 migrantes que se encuentran en cuarentena en la nave del Queso. En un primer momento se han vivido momentos de tensión. En las próximas horas se van a llevar a cabo traslados, después de un informe del Defensor del Pueblo que alerta del mal estado de esas instalaciones. En Gran Canaria intentan dar un impulso al turismo con la celebración el próximo fin de semana de un Gay Pride en Maspalomas. Para evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana va a doblar el dispositivo de policías locales.
A estas alturas, el 80% de los complejos exclusivos para gays han colgado el cartel de completo. Y esta playa de Timijarac en el Hierro es una de las 64 banderas azules que ha recibido Canarias este año, 8 más que en 2020. En total, 59 playas y 5 puertos van a llevar ese distintivo que premia la calidad sanitaria y ambiental, el entorno, la accesibilidad y servicios y un nivel de calidad del agua excelentes. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Shaila Falcón. Viento que soplará moderado con intervalos fuertes, especialmente intenso de nuevo en la vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Nubes al norte de esas islas, sol en el resto, temperaturas agradables en la costa y de nuevo mañana vamos a tener mal estado del mar en la mayor parte del litoral de las islas. Solo se libran las playas del suroeste. Luego les contamos más detalles en el espacio del tiempo. Vamos a empezar hoy hablando de ese toque de queda suspendido al que se ha sumado esta mañana Navarra, cuyo alto tribunal tampoco ha ratificado, como en el caso de Canarias, las restricciones aprobadas por el gobierno foral. El Ejecutivo canario sigue trabajando en su recurso ante el Supremo para poder implantar estas medidas ahora que no está en vigor, Isabel, el estado de alarma. Ahora mismo lo que ha decaído es el toque de queda y el cierre perimetral, pero el resto de las restricciones que tenía activadas Canarias siguen en vigor. Eso incluye los aforos y las horas de cierre. Anoche se vivió la primera velada en meses sin toque de queda. 10:30 de la noche, Playa de las Canteras. Apenas encontramos a gente en el paseo y las terrazas se preparan para el cierre. Nada ha cambiado para la hostelería. Nos decían, pero ¿ustedes a qué hora cierran hoy? No, nosotros cerramos a las 11. A las 11 tenemos que tener el local vacío. Toque de queda por otra parte. Poco a poco las calles se vacían y al llegar la hora del antiguo toque de queda, así lucía la céntrica plazoleta de Farnay. Tan solo encontramos trabajadores que terminan su jornada laboral. Pero bien, la gente se lo ha tomado guay, la verdad. Tenemos que seguir cumpliendo con las medidas y las restricciones, tanto dentro del local como fuera. Imagen similar a esa hora en Santa Cruz de Tenerife, poca gente por la calle y negocios que apuran el cierre. La primera noche sin toque de queda efectivo en Canarias se cierra sin incidencias. De esto se ha hablado mucho en el Parlamento de Canarias, donde hoy el presidente Marta Rodríguez, buenas tardes Marta, ha insistido en que la medida más eficaz sigue vigente, se refiere Ángel Víctor Torres a esos aforos en las reuniones. Sí, ha dicho Torres que esa es una herramienta clave para evitar aglomeraciones y además recordaba también eso que acabamos de ver en el anterior vídeo, que siguen vigentes medidas como la limitación de aforos o los cierres en la hostelería, todo como hasta ahora para tratar de mantener un equilibrio entre salud y economía. Y para eso es importante, decía Torres en esta sesión de hoy, lo que hagan también otras comunidades autónomas. Por cierto, que mañana está previsto que se reúna el Consejo de Gobierno para definir su postura en relación a esos recursos que se podrían presentar. Agrupación Socialista Gomera avaló el esfuerzo del Ejecutivo Regional por el mantenimiento de las medidas posteriores al estado de alarma, pero criticó la gestión del Gobierno central. Tenía que haber pensado en el conjunto de las autonomías del país para que adoptáramos criterios compartidos por parte de todas las autonomías. Para Ángel Víctor Torres, la resolución contraria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantiene, sin embargo, las restricciones esenciales en estos momentos. Ha dado la razón en 2 de ellas, y entre ellas, la más importante de todas, el número de personas que se pueden reunir, lo que significa que no puede haber aglomeraciones. Y eso es importantísimo. Salud Pública dice que esa es la mejor de las propuestas, la que ponían como prioritaria. Según Si Podemos, la incertidumbre de estas resoluciones obliga a que el Supremo unifique doctrinas que permitan mayor libertad de la cogobernanza de las autonomías, tesis también compartida por el presidente. Estamos en la situación de avanzar aún más en esa descentralización, de alcanzar mayores cotas de soberanía y de cada comunidad autónoma pues empiece a caminar con sus propias alas. Indudablemente tenemos que mantener una cogobernanza. Las conferencias de presidentes se tienen que reactivar. Nosotros sumamos salud, prioritario, pero también situación económica. Por eso no es baladí que comunidades que dependen del exterior, como Baleares, Valencia o Canarias, hayan ido al Tribunal Superior de Justicia de sus comunidades. No nos equivoquemos, iremos mejor en lo social y en lo económico si vamos bien en lo pandémico. Para el Ejecutivo resulta clave este indicador para la reactivación económica, ya que permitiría a Canarias la reapertura hacia los mercados emisores de visitantes.
Y mientras el Consejo de Ministros se ha reunido hoy y el Gobierno insiste en la idea de que la vida tiene que seguir sin estado de alarma, Silvia Mascareño, y que las comunidades tienen herramientas para gestionar la nueva realidad. Sí, el Gobierno mantiene la misma postura y eso a pesar de las críticas de sus socios parlamentarios y también de las demandas de algunas comunidades autónomas. Lo ha reiterado hoy en el primer Consejo de Ministros una vez que ha decaído el estado de alarma, Consejo de Ministros en el que además se han aprobado algunas cuestiones importantes. La primera, la denominada Ley Rider, que convierte en trabajadores por cuenta ajena lo que eran falsos autónomos repartidores de las plataformas digitales. También se ha aprobado un plan de externacionalización de la economía española, dotado con 4.600 millones de euros para ayudar a nuestras empresas a salir al exterior. También se ha aprobado un paquete de ayudas dotado con 18 millones de euros en el marco del POSEI, ayudas destinadas al campo canario, y se ha firmado un contrato por importe de 51 millones de euros para garantizar la atención básica a los inmigrantes que llegan a las islas. Atención básica como la seguridad, la limpieza o también la alimentación. Pero como decías, toda la atención en este Consejo de Ministros estaba puesta en saber cuál era la reacción del Gobierno a las críticas una vez que ha decaído el estado de alarma, pero el Gobierno se mantiene firme. Dice que el estado de alarma era excepcional, que es el pasado, el futuro es la vacunación y que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para el control de la pandemia y si hay dudas habrá que acudir al Tribunal Supremo. Las comunidades autónomas tienen a su disposición una amplísima batería de medidas para seguir controlando la pandemia y la justicia respaldando estas medidas para dar seguridad al escrupuloso respeto que tiene que tener nuestro sistema de libertades y de derechos, ni más ni menos que cuestiones tan importantes como las libertades de los ciudadanos. Mientras unos buscan herramientas y encajes jurídicos, otros tienen la vista muy puesta en las posibles consecuencias sanitarias del fin del estado de alarma. A los sanitarios a día de hoy les preocupa y mucho la llegada de una cuarta, quinta y hasta sexta ola. El ritmo de vacunación es bueno, pero aún necesita avanzar. Miedo y temor son las emociones dominantes entre el bastión llamado la primera línea, los sanitarios, frente al fin del estado de alarma. Podemos volver a tener otra ola con pacientes ingresados, fallecidos. Ahora podemos tener más libertades, pero no tenemos a la suficiente cantidad de gente vacunada como para bajar la guardia. Estos son los datos en Canarias. Están vacunados con pauta completa cerca del 89% de los mayores de 80 años, el 45% de la población de entre 70 y 79 años, el 7% entre los habitantes de entre 60 y 69 y menos del 5% en el resto de la población. Todavía el porcentaje de personas vacunadas es bajo. Tenemos que avanzar todavía muchísimo más. Vamos bien, pero el ir bien no significa que esté ya todo el camino recorrido. Entender que este virus es real, que las formas en las que puede diseminarse o expandirse entre la población no las conocemos todavía del todo, pueden cambiar y pedimos eso, sentido común. En definitiva, responsabilidad individual. La muerte del primer niño en Canarias víctima del COVID-19, 6 años, tenía vuelto a poner sobre la mesa las dudas de muchos padres ante la infección del virus a menores, a pesar de que desde la Consejería de Sanidad recuerdan que en este caso había patologías complicadas previas. En Estados Unidos ya se está evaluando vacunar a los niños mayores de 12 años con la vacuna de Pfizer. A pesar de que los niños también pueden infectarse de COVID-19, desarrollan generalmente unos síntomas leves o moderados y también pueden contagiar el virus, aunque no son los grandes transmisores que se pensaba que eran hace poco más de un año. Estados Unidos, con el firme objetivo de acabar con la pandemia, ya ha autorizado la vacunación con Pfizer en adolescentes mayores de 12 años. La Agencia Europea del Medicamento continúa haciendo estudios al respecto. ¿Cuándo vacunar a niños y adolescentes? Que será un grupo que habrá que vacunar. Habrá que ver si será a final de este trimestre de este año, a comienzos del 2022, cuando tengamos ya vacunas para niños a partir de 6 meses. Y dentro de este grupo de los más pequeños también habrá prioridades a la hora de suministrar las vacunas. Habría que comenzar a vacunar a esos niños por encima de 12 años que tengan enfermedades, sobre todo neurológicas importantes, o que sean niños grandes dependientes que tengan que ir a instituciones. El fin del estado de alarma ha traído consigo comportamientos tan irresponsables como estos, fiestas y botellones multitudinarios entre los más jóvenes en distintos puntos de nuestro país. Los expertos insisten, el virus no ha desaparecido. Es que ¿saben qué pasa? Jóvenes, hace 14 meses los más vulnerables eran las personas mayores. Ahora las personas mayores no enferman. ¿Por qué? Pues porque están bien vacunados, con lo cual la vacuna en primer lugar funciona.
Con lo cual ahora se está quedando una bolsa que se llama de susceptibles, es decir, de personas que pueden enfermar. Y esos ahora son los más jóvenes, por lo que sigue siendo imprescindible seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Y hoy han continuado las acciones de movilización de los médicos temporales de Canarias, en Gran Canaria y en Tenerife. Después de más de 4 meses de espera, han dado por finalizada la tregua. Aseguran que siguen sin cumplirse los puntos del acuerdo firmado en diciembre de 2020. Piden que se acaben las situaciones de abuso de temporalidad. 2 de cada 3 médicos especialistas de los hospitales de Canarias continúan ejerciendo con contrato temporal. Seguimos sin tener absolutamente ninguna comunicación por parte de la Consejería de Sanidad. Vamos a seguir en huelga ya a estas alturas hasta que se nos dé una solución definitiva a lo que estamos reivindicando, que es la consolidación en su puesto de trabajo de todos aquellos facultativos y médicos especialistas temporales que se encuentran en situación de abuso de temporalidad. Bueno, vamos con más asuntos. Toma de posesión de su cargo del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Un proceso de renovación en el alto tribunal. Óscar Herrera, muy buenas tardes, Óscar, que ha durado más de lo previsto. Sí, el presidente saliente Antonio Doreste ha estado más de 1 año y medio en funciones, sobre todo por culpa de la interinidad del Consejo General del Poder Judicial en Madrid. Hoy toma el relevo el magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado, el que ha sido durante las últimas 2 décadas el juez decano en la capital tinerfeña. En su discurso ha apelado al derecho de todos los canarios a contar con una administración de justicia eficaz, sin importar su municipio de residencia. Un relevo que llega en un momento crucial porque ahora mismo los tribunales superiores de las comunidades autónomas están teniendo un papel fundamental en la desescalada una vez decaído del estado de la alarma. No podemos resignarnos a que determinados partidos judiciales u órganos acumulen retrasos. No puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda o incluso de tercera. Ha de reconocerse el esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma de Canarias y, sin embargo, como vemos, tenemos unos resultados que no se pueden considerar como sobresalientes. Nuestro sistema de justicia ha demostrado, pese a las dificultades, que es un servicio público esencial en los momentos de mayor adversidad. En Tenerife, nuevo episodio de protestas y detenciones en el campamento de migrantes de las canteras en La Laguna. El origen vuelve a ser una discusión por la comida. La tranquilidad ha vuelto al centro de internamiento de las canteras 24 horas después de una nueva actuación policial. Aparente tranquilidad hoy en el centro de internamiento de las canteras, donde ayer volvieron a saltar todas las alarmas. Sobre las 3 de la tarde, varios furgones de la Policía Nacional se personaron aquí en las puertas del centro con un amplio dispositivo de seguridad y en medio también de una amplia concentración de personas migrantes que se encontraban en el exterior. Querían hablar con los trabajadores sociales, pero el personal de seguridad se lo impidió y llamaron a la policía. Quieren entrar para hablar con los trabajadores. La seguridad dice que no puede entrar. No están aquí para hacer malo, para buscar una vida mejor. Una situación que se saldó con 10 detenidos y la indignación de muchos migrantes que están cansados de esperar y quieren seguir su camino. Muchos meses aquí, muchos meses. Nosotros no podemos ir al península. En estos momentos, más de 900 personas conviven en el acuartelamiento de las canteras a la espera de ser trasladados a Península para continuar con su viaje migratorio hacia Europa. Y en Fuerteventura, mientras tanto, los migrantes que están en cuarentena en la nave del Queso se han sometido a un cribado y están más cerca de poder ser trasladados a otras instalaciones. Muchos reclaman poder salir, Silvia Pérez, porque no aguantan la situación de hacinamiento. Sí, muchos llevan en cuarentena desde el pasado 30 de marzo y debido a las condiciones de la nave, desde que unos se contagian, el resto pasan a formar parte del grupo de contactos estrechos y así continúan sin salir. Aseguran que viven en condiciones infrahumanas, la comida es escasa y de muy mala calidad, duermen pegados a los baños, con malos olores y con apenas una ventana para ventilar el recinto. Hoy desde el área de salud han realizado un cribado para determinar qué migrantes continúan con COVID-19 y quiénes han pasado del contagio. Nosotros ahora nos llevamos las muestras y esas muestras hay que procesarlas. Las infecciones pasadas pues irán a un recurso, los positivos y contactos estrechos a otros. Llevar a las personas que están aquí, que quedaban en la nave del Queso,
para poder proceder a su traslado de la misma, en función del resultado del cribado. Por cierto, que el defensor del pueblo, Francisco Fernández, reclama al Ministerio de Derechos Sociales actuaciones para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados. Pide al Ministerio un plan estratégico plurianual para su integración e insiste en el programa de Fondo de Asilo, de Migración e Integración Europeo para la identificación, la acogida y la integración de estas personas. Además, recuerda que el registro central debe funcionar correctamente y que deben establecerse convenios con ONGs. La última tragedia que se vivió en el mar a bordo de un cayuco sigue sin resolverse con el colapso del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, donde 24 cuerpos siguen sin ser identificados. A falta de datos y sin que nadie les reclame, la Fiscalía tiene en su mano qué hacer con ellos. En pasillos, descansando dos cuerpos sobre la misma cámara o acumulados en las estanterías de la sala de catástrofes. Así yacen todavía los 24 migrantes muertos que fueron encontrados el pasado 27 de abril. Tenemos un acúmulo de cadáveres de fases avanzadas de putrefacción, que no es de recibo que estén en este entorno. Pero 11 días después de realizar la última autopsia, todo sigue igual en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Esperemos que el juzgado estará haciendo las gestiones para que lo hagan a la mayor brevedad, pero no tenemos ninguna información, siquiera si se está haciendo alguna gestión respecto a los familiares. No tenemos ni idea. Y mientras continúan a la espera de que la Fiscalía tramite la orden de inhumación, avanza el estado de putrefacción de los cadáveres. Está generando un problema grave tanto en el orden, en el funcionamiento del instituto como de salud pública, porque tenemos un acúmulo de cadáveres de fases avanzadas de putrefacción. Ahora los focos apuntan al juzgado número 2 de Arona, que instruye el caso para que la odisea de estas 24 personas obtenga por fin descanso. Y para comprender mejor a todas estas personas que llegan en busca de un futuro mejor en La Laguna, en Tenerife, se ha puesto en marcha un proyecto de sensibilización sobre migraciones. La iniciativa va a promover un centenar de talleres en los centros educativos del municipio. Hoy le ha tocado el turno al Colegio de las Mercedes. A mí me daba un poco de pena, pero quizás tengan razón, añadió Osa dubitativa. Deberíamos de hablar con ellos y pedirles que se vayan. Aquí no hay sitio para todos, concluyó Rana. Quieren pasar página y desmarcarse de aquellos que consideran intrusos a los migrantes. Los tenemos que tratar bien porque han estado en unas situaciones muy difíciles y no rechazarlos porque ellos buscan un mundo mejor. Intentar que las otras personas que no lo comprenden, pues que no le hagan daño. Se inicia por los comentarios que oímos entre el alumnado, entonces vimos la necesidad de intervenir. Aprenden a desmontar prejuicios sobre la migración y a enfrentar la intolerancia a través del conocimiento. Son alumnos de tercero de primaria del Colegio de las Mercedes en La Laguna. Participan en el proyecto Telémaco. Son 122 charlas en centros escolares del municipio de La Laguna a niños entre 5 y 15 años, donde lo que pretendemos es la ruptura de prejuicios y de estereotipos con el tema de la inmigración. Los niños después lo transmiten a los adultos y lo hemos visto tanto en el COVID como lo estamos viendo ahora mismo en este proyecto. La iniciativa incluye testimonios en primera persona de aquellos que un día tuvieron que abandonar su hogar en busca de una oportunidad. Vamos con más cosas. España baraja una reforma fiscal, pero no para antes de 2023. En Canarias tienen la seguridad de que dicha reforma no va a tener impacto alguno en las islas. Esta mañana en el Parlamento canario la oposición ha criticado que para paliar el déficit del país no se recorten los gastos. España quiere corregir su déficit, que se ha acentuado por la pandemia. El país ingresa 8 puntos menos a través de los impuestos que la media de Europa. Esta cifra tiene que recortarse de forma paulatina con una reforma fiscal que promete no gravar más a la clase media. En ningún momento, y lo vuelvo a insistir, vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Es más, si podemos, aliviaremos su carga fiscal. El Gobierno de Canarias dice que esta reforma fiscal no se va a notar en las islas. Mientras mantengamos la mayoría, esa propuesta genérica e imprecisa del plan de recuperación no va a tener impacto. Sin embargo, el Partido Popular en la oposición lo duda.
Subidas de impuestos, un atraco fiscal a todo el mundo, pero de recortar gastos de la administración, de eso nada de nada. En este proceso, Canarias tiene que estar vigilante para que su régimen económico y fiscal quede intacto. Que en una de estas olas de armonización y de mejora no nos corten o nos cercenen el régimen fiscal, y eso sí que es una responsabilidad de las autoridades españolas, pero también desde Canarias. La reforma fiscal se prevé para 2023, posiblemente tras las elecciones generales, puesto que no se hará antes de que el país se recupere. Se ha hablado también de ayudas. Una de las ayudas más esperadas son los 1.144 millones de euros comprometidos por el Estado para empresas y autónomos canarios. El vicepresidente Román Rodríguez decía hoy en el Parlamento que ese convenio se ha retrasado por un problema con la firma electrónica de la ministra. Estamos arbitrando, ultimando el decreto ley que va a regular la convocatoria de estas ayudas. Hemos conseguido que las empresas que tuvieron problemas sobrevenidos en el 19, Thomas Cook o gente que estaba en rehabilitación, puedan ser también beneficiarias. Todos los objetivos marcados por el Gobierno en relación a las ayudas directas han sido conseguidos. Antes eras tú con tu marca y al Reino Unido y punto. Hoy en día, pues en la novena entrega del programa ¿A dónde va mi dinero?, que se emite esta noche a partir de las 11:15, se va a profundizar en este asunto, el de las ayudas a sectores productivos canarios. El vicepresidente Román Rodríguez explicará por qué el tomate recibe menos ayudas que los plátanos y conoceremos cuáles son las ayudas disponibles para paliar la crisis de la hostelería y de la restauración. Ha sido otro, el camino. La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 6 meses de prisión para el secretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez por haber dado presuntamente una patada a un policía durante una manifestación en contra de la Ley Wert celebrada en 2014 en La Laguna, en la isla de Tenerife. El escrito de la acusación ya ha sido remitido al Supremo y en él se acusa a Rodríguez de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y de otro de lesiones. Y Canarias, que ha vuelto a recibir el reconocimiento por la calidad, que es mucha, de sus playas. Este año, además, con 8 banderas azules más, una de las nuevas banderas va a estar María Fernández, ahí en la Isla del Hierro. Valverde se estrenará y el próximo mes de julio se izará por primera vez en este municipio una bandera azul, y será aquí, en la playa de Timijiraque. Las últimas obras de acondicionamiento que se realizaron en este enclave fueron en 2019. Se mejoraron aspectos fundamentales para conseguir esta distinción, como la accesibilidad o incluir servicios que antes no tenía. Pero no es la única bandera que tiene el Hierro. La Restinga consigue por 5º año consecutivo mantener este galardón. En total este año se incluyen en esta lista, junto con la de Timijiraque, otras 3 nuevas banderas, 2 en Tenerife y 1 en La Palma. Canarias consigue este año 64 galardones bandera azul, 59 a playas y 5 a puertos deportivos. Algunas playas recuperan la bandera y otras la consiguen por primera vez. Entre ellas hay una playa en la Isla del Hierro que tiene bandera azul por primera vez. Además de Timijiraque, en el Hierro se estrenan la Enramada y San Marcos en Tenerife y la de Santa Cruz de la Palma en la Isla Bonita. Canarias tiene una evolución fabulosa. Los municipios que participan en bandera azul nos demuestran cada año más interés. Después de Andalucía, Canarias es la comunidad autónoma que más crece en banderas azules, dato positivo para el archipiélago como destino turístico. Confío en que sea un elemento más para que los turistas, que seguro van a volver a nuestras playas, valoren en su decisión. Las banderas azules suponen una garantía de calidad sanitaria y ambiental, cuidado del entorno, accesibilidad y servicios y un nivel de calidad de agua excelente. Esas banderas atraen a muchos turistas en un momento delicado para el sector. Este fin de semana Gran Canaria va a ensayar un Gay Pride en Maspalomas a prueba de pandemia. El 80% de los complejos exclusivos para gays se encuentra lleno y los comercios esperan con los brazos abiertos a unos clientes que gastan entre 100 y 200 euros al día. El ayuntamiento va a doblar la seguridad en las calles. El sector turístico en el sur de Gran Canaria se agarra al Gay Pride. Para ellos, un auténtico salvavidas en tiempos de pandemia. Gracias al Gay Pride, pues hemos notado cierto repunte desde el punto de vista turístico.
De todos los complejos turísticos, los más beneficiados son los catalogados como Gay Exclusive. El 80% de ellos han colgado el cartel de lleno. Para que se hagan una idea, cada uno de estos clientes gastarán al día como media entre 100 y 200 euros. Estamos totalmente llenos y además tenemos unos eventos que hemos creado, ya que no hay Gay Pride. Una clientela con un alto poder adquisitivo que supondrá una importante inyección económica para el municipio. De beneficios hay una subida del 30 o 40%. Asegura que el tráfico aéreo se multiplicará por 6 con respecto a 2020, pero todas las esperanzas del sector están puestas en el fin de la pandemia, cuando se vuelvan a repetir imágenes como estas. Se cumplen 14 días desde que se perdiera el rastro de Ana y Olivia junto a su padre. Nada se sabe a ciencia cierta acerca de lo que pudo ocurrir o de dónde pueden estar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan peinando cada lugar y recabando toda la información veraz que pueda arrojar luz acerca del paradero de estas dos pequeñas, estas dos hermanas. El caso es que la forma de tratar la desaparición de Ana y Olivia y su padre, Tomás Jimeno, ha dejado en evidencia que muchas veces no todo vale a la hora de contarlo. Hay que recordar que en un caso así, bajo secreto de sumario, el ruido de todo el entorno no solamente entorpece las investigaciones, sino que también provoca un dolor inmenso en las familias. Es la doble victimización. Con más de 19 millones de reproducciones, el objetivo al mostrar el vídeo de las niñas se ha cumplido. Ver la imagen real de las niñas jugando con cariño, alegres, sintiéndose seguras las niñas. Lo que estamos buscando es que las niñas puedan volver a este estado. Unas imágenes que generan mucha información y un torrente de llamadas, pero ¿cómo distinguirlas fiables? Primero de todo, tenemos ya una serie de preguntas, de características que no son públicas. También van creciendo las llamadas de gente con muy mala fe, de gente que a cambio de dinero te dicen que pueden hacer oraciones. En este caso, la mejor llamada es a la prudencia, también en lo que se hace público. Lo que buscan es el bulo, es la falsedad, es el titular que llame la atención, y eso hace muchísimo daño. Eso tiene un nombre y es doble victimización. Un ejemplo. Cuando salió la noticia de que Tomás tenía miedo de que la madre se llevara a las niñas a Bélgica. Estás justificando que el padre se haya llevado a las niñas. O sea, le estás dando una razón. Pero esa razón es totalmente falsa. Y como esta, muchas otras. Otros casos, como el del niño Gabriel Cruz, ya lo pusieron de relieve. No hay leyes que prohíban utilizar en programas nuestros casos como entretenimiento y hacer morbo y espectáculo. Frente a esto, nos quedamos con una iniciativa. Que por favor los niños manden dibujos. Es importante para la familia, es importante para empatizar con todo esto. Miramos al exterior. 8 personas, entre ellas 7 niños, han sido asesinados a tiros hoy en una escuela en Rusia por un exalumno de 19 años. Este tiroteo en la ciudad de Kazán es uno de los más graves ocurridos en el país desde 2018. Una veintena de personas además ha resultado heridas y trasladadas hasta varios hospitales. El atacante, que compró el arma de manera legal, ha sido detenido. El presidente Vladimir Putin ya ha ordenado revisar la normativa de permisos de tenencia de armas. En el momento del suceso había 714 niños en esta escuela. Las personas que viven con el riesgo de desahucio tras la crisis de la pandemia cuentan con 3 meses más ahora para poder solucionar su situación. Lo anunciaba el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, con la finalización del estado de alarma, pero los colectivos sociales advierten de que la realidad ha empeorado y dicen además que 3 meses no son suficientes. La pandemia lo empeora todo, también la situación social. El año pasado se llevaron a cabo 1.779 lanzamientos por cuestiones hipotecarias en Canarias, 1.338 se registraron por impago del alquiler. Todo a pesar de la moratoria aprobada por el estado de alarma. Ahora, una vez finalizada, se prorroga 3 meses la suspensión. Hasta el 9 de agosto no se puede desahuciar a nadie que acredite una situación de vulnerabilidad por el COVID o por una causa anterior. Los desahucios no son una cuestión solamente
de la pandemia. La pandemia ha venido a agravar la situación de las familias en riesgo de desahucio. Los colectivos sociales piden que estas familias cuenten con una alternativa habitacional. El gobierno lo que tiene que pensar ya es en regular la salida de esas familias vulnerables. La situación empeora si hablamos de familias con dependientes víctimas de violencia o con menores a cargo. La pandemia ha venido a agravar esta situación. Las medidas de 3 meses realmente son un parche. Cada una de las situaciones familiares tendrá que ser valorada por el juzgado. La batería de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria fue declarada bien de interés cultural en el año 2018, hace más de medio siglo que dejó de estar operativa. Sí, y desde entonces no ha hecho más que degradarse. El gobierno canario y el ayuntamiento también estudian ahora cómo recuperar este espacio para la ciudad. El complejo defensivo de la batería de San Juan era uno de los puntos estratégicos en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí se ubicaba uno de los 4 cañones de 210 milímetros que estaban siempre cargados ante un hipotético ataque a la ciudad. En 2018 es declarado bien de interés cultural por su indudable valor histórico, adquiere categoría de monumento y se acuerda acometer cuantas medidas sean necesarias para asegurar su conservación y protección. Pero su estado actual es este: muros y techos derruidos, paredes grafiteadas, basura, suciedad. El Ejecutivo Regional pide que se actúe. Para garantizar el mejor estado posible y que la batería llegue en el mejor estado posible a la obra de recuperación. Zacarías vive en estas ruinas desde hace 8 meses. Como él, otras 11 personas han ocupado este lugar. Aseguran que no tienen cómo deshacerse de la basura que generan. El Ayuntamiento capitalino ya retiró de este enclave en noviembre pasado 20.000 toneladas de escombros y desechos, pero no especifica cómo piensa seguir manteniendo este lugar hasta que se ejecute el proyecto que diseña con el gobierno autonómico. Este año lo que estamos haciendo son sondeos, catas en la zona para ver el estado de las estructuras y encontrar también algunas zonas que están soterradas, y el año que viene ya empieza el proyecto. Un proyecto que no verá la luz antes de 2023. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado este martes los trabajos para sustituir las vallas deterioradas que se encontraban en la rampa de acceso al auditorio Alfredo Kraus. En los próximos días se va a colocar un nuevo tubo de 102 metros de largo que va a ir dotado de iluminación LED. Además, están pintando las barandillas de este entorno con pinturas más resistentes a los efectos del mar. Queremos llevarte de forma segura. De forma segura y en transporte público. De esta manera, el Cabildo de Lanzarote pone en marcha una campaña, La Guagua nos une, para fomentar el uso de las guaguas públicas interurbanas en la isla y la movilidad sostenible. Con la comodidad y seguridad que te ofrece la... Y desde este martes, en la mayor parte de las vías urbanas no se podrá superar los 30 kilómetros por hora. El municipio de La Laguna ya ha cambiado las señales de todas sus vías en torno a 1.200. Hoy ha finalizado los trabajos en esta calle del Tejar, un disco que estaba a 40 y que pasa a 30 al ser una vía de un solo carril. El límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora en las vías de 2 o más carriles por sentido de circulación. Bueno, vamos con una pregunta. Fíjense, ¿se podría poner precio al Parque Nacional del Teide en Tenerife o, por ejemplo, Isabel, a los jameos del agua en Lanzarote? No es una pregunta banal porque un ingeniero canario no solamente dice que es posible, insiste en que es necesario a través del llamado capital natural. Pues sí, además un proceso ese de poner precio a los bienes inmateriales que ayuda a proteger y a invertir en la naturaleza. Luis Talavera se preguntó cuánto ahorraría el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria si consumiese solo la energía mínima indispensable. El ahorro acumulado aproximadamente a 10 años ha sido de 6 millones de euros solo en consumo de energía. Es el equivalente aproximadamente a 3 aceros lineales para tratamiento oncológico. Y se ha hecho básicamente mejorando el funcionamiento de las instalaciones existentes. Para este ingeniero, el ejemplo se puede extrapolar a la biodiversidad, es decir, poner precio a lo intangible, siempre relacionado con la sostenibilidad, el llamado capital natural, o dicho de otro modo, el valor de la naturaleza en euros. Toma valor lo que vayas a invertir en su protección. Por ejemplo, si tú no lo tienes valorado y que te quieres gastar un proyecto de X millones, pues puede parecer caro. Pero si tú lo comparas con lo que te aporta eso en un año, lo que te aporta a largo plazo, de repente te das cuenta de que ese proyecto que a lo mejor te parece caro en números absolutos es una ganga.
El Banco Mundial lo lleva haciendo desde 2012 y este año lo ha desarrollado la Unión Europea para apoyar proyectos verdes. Gracias a los estudios se sabe que los bosques de Costa Rica suponen el 2% de su Producto Interior Bruto. En Canarias se podría poner precio a las dunas de Maspalomas o a la caldera de Tauriente en base, por ejemplo, al número de visitantes. El Cabildo de La Gomera continúa trabajando en la prevención de incendios forestales. Los técnicos y los agentes de la Unidad de Medio Ambiente están formándose en el manejo del fuego. Cada vez son más los incendios que, Patricia Clemente, La Gomera, se frenan utilizando el fuego como herramienta. Patricia. Sí, ese es uno de los mensajes que hacen llegar a los presentes en estas sesiones prácticas. Cada vez son más los frentes complicados que se frenan gracias a la utilización de las antorchas. No obstante, se calcula que se necesitan 1.800 horas de fuego real para aprender a dominarlas. Es por eso que son tan importantes estas jornadas formativas. Durante esta semana, los miembros de las brigadas de incendios de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera se familiarizarán con el fuego prescrito. Además, a la vez que se forman en nuevas herramientas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, trabajan en la protección de los caseríos y las zonas cercanas al Parque Nacional de Garajonay. En estos momentos el objetivo principal no es solo la formación, también es la protección del caserío de Chipude. Estamos en una parcela muy próxima al núcleo de Chipude. Todo lo que sea poner fuego en el monte pues tiene un cierto riesgo, entonces todo tiene que estar muy bien planificado, en este caso las medidas de seguridad extremas. Estamos trabajando pues, con mucha agua, con mucho personal, que por un lado se curten en apagar fuegos, como las típicas maniobras de extinción de incendios, y por otro lado en la ignición. Canarias es una de las principales regiones europeas en el cultivo y la producción del aloe vera. El 25% del cultivo total de Lanzarote se dedica a esta planta medicinal. Su crecimiento ha sido continuo y su gran potencial hacen que puedan afrontar con esperanzas las consecuencias de la pandemia. Nada más verla sabemos que se trata de aloe vera, una planta medicinal con una silueta peculiar y con infinidad de beneficios. La principal función que tiene la planta es contribuir a la salud y al bienestar de las personas. Por las escasas precipitaciones y el alto valor mineral del suelo volcánico, la planta ya forma parte del paisaje de la isla. Lanzarote, por ejemplo, es una de las islas canarias que mejor características tiene para el desarrollo de la aloe vera en sí. El sector ha ido creciendo hasta la llegada de la pandemia. Ahora se enfrenta a la adversidad con la intención de postularse como una alternativa para diversificar la economía e impulsar el término aloeturismo. Es un turismo que gira en torno a la aloe vera, en torno a sus usos, aplicaciones. Esto viene como consecuencia de la creación de nuestros museos. El aloe vera espera seguir dando oportunidades de empleo cualificado. Sus aplicaciones son infinitas y el objetivo es evitar que se frene este crecimiento prometedor. El patio de los Naranjos del Museo Insular de La Palma acogía este martes la presentación de una monografía realizada por María Remedios González, que pone de manifiesto el hilo de conexión directa que tiene la Isla Bonita con Benito Pérez Galdós. Lo hace a través de uno de los intelectuales más destacados de la historia insular, como fue José Pérez Vidal, que consagró sus mejores años a construir uno de los conjuntos de su producción más elaborados y mejor divulgados sobre el escritor gran canario. Lo que más me ha emocionado fue descubrir que aquí se estrenó una comedia juvenil de Benito Pérez Galdós en un inmueble de aquí de Santa Cruz de la Palma que hoy no se conserva, y a la vez también profundizar en la biografía de un palmero al que también Pérez Galdós dedicó un poema un poco burlesco. Y Santa Cruz de la Palma quiere mantener la esencia de la bajada de la Virgen de las Nieves y preservarla para futuras generaciones. El Ayuntamiento capitalino ha iniciado el camino para declarar a sus fiestas lustrales bien de interés cultural, una declaración avalada por numerosos aspectos. Engloba el arte del teatro, la música y la literatura, también el de la danza, una más clásica y otra que nos hace volver a ser niños. Santa Cruz de la Palma quiere que la bajada de la Virgen sea bien de interés cultural y preservar así para futuras generaciones su esencia y la de sus principales actos. No quiere decir que no se puedan añadir nuevos actos, pero sí se protegen lo que son lo que le da carácter a la bajada, como son la loa, los enanos, el diálogo del castillo y la Virgen.
Actos que destacan por su originalidad y a los que se une el fervor religioso que caracteriza a esta celebración. Desde 1680, cada 5 años y de manera ininterrumpida, hasta que en 2020 lo frenará la pandemia, la Bajada de la Virgen ha sido capaz de reunir en la capital palmera a miles de personas que quieren vivir de cerca una celebración que tiene su origen en la costumbre de los palmeros de llevar a su patrona desde el santuario hasta la ciudad como plegaria cuando una calamidad abatía a su isla. Es el primer paso para darle a la Bajada también la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bueno, los datos llegan justo antes de terminar este informativo. Sanidad acaba de actualizar. Elena Díez, buenas tardes. Últimas 24 horas, situación de la pandemia aquí en Canarias. Pues en las últimas 24 horas una persona ha fallecido como consecuencia de la COVID-19 y se han notificado 112 nuevos casos. De estos, 33 pertenecen a la isla de Gran Canaria y por su parte Tenerife suma 77 nuevos contagios. A día de hoy hay 2.730 casos activos en la isla. En la UCI hay ahora mismo 69 personas y 253 en planta. Recordamos, esta es la última hora de la pandemia en Canarias, un nuevo fallecido y 112 nuevos contagios. Gracias, Elena. Mantengámonos todos en alerta porque el virus ya saben que continúa ahí en la calle. Ahora tiempo rapidito para un adelanto de lo que nos trae Armando Vallejo. Y entre otros asuntos, Tokio y el final de la Liga que se encuentra Armando al rojo vivo, ¿no? Hoy estamos un pelín gamberros porque hemos hecho alusión a la famosa mano de Militao del pasado domingo, porque es verdad que hay 3 equipos que tienen al alcance de la mano la Liga. El Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. El Barça hoy arranca otra jornada más de Liga, hoy juega el Barcelona. También nos iremos hasta Tokio con 3 regatistas canarios que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos y nos preguntamos si todavía hay realmente riesgo de que se suspendan una vez más los Juegos Olímpicos por motivo de la pandemia. Hay voces en contra incluso en Japón. Bueno, veremos qué pasa, aún quedan algo más de 2 meses. Una cosa es lo que uno desea, ojalá que sí, pero bueno, es complicado, ¿verdad? Mucha gente. Y... Armando, enseguida la actualidad deportiva, nosotros vamos terminando. Vamos terminando. Recuerden, como siempre, que la información regresa en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados a través de nuestra web y en las redes sociales. Después la previsión del tiempo y el concurso con Dani Carrero, no se lo pierdan. Nosotros de vuelta mañana. Muy buenas tardes. Hasta mañana.